¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos metemos de lleno en lo que dice la prensa chilena, lo que dice la prensa mexicana y también la prensa brasileña, porque en este video vamos a hablar del tren bioceánico. Atentos a esto. Titular de la prensa chilena, en este caso Radio Paulina, dice: Perú impulsa tren bioceánico con China y Brasil para unir el Atlántico con el Pacífico por medio del puerto de Chancay. Titular del Financiero de México dice: Perú, tan cerca de China y tan lejos de Estados Unidos. Planean supertren que conecte el Atlántico con el Pacífico. Con respecto a la última información que tenemos es que Perú va a plantear cita con gobiernos de China y Brasil para impulsar este tren. El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que el titular de la cartera, Raúl Pérez Reyes, y el de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, expresaron su interés en impulsar una reunión de alto nivel entre los gobiernos de Perú, China y Brasil para acordar objetivos en la integración regional a través del corredor ferroviario bioceánico central, que, repito, uniría el Atlántico con el Pacífico por medio del puerto de Chancay. El jefe del sector de economía explicó que la propuesta peruana busca alinear intereses estratégicos de los tres países y definir un acuerdo para definir la inversión, la demanda y la ejecución de los proyectos ferroviarios. Estamos dispuestos a cofinanciar nuestra parte del tramo, señaló Pérez. El funcionario expuso la Estrategia Nacional de Desarrollo Ferroviario y resaltó la importancia de que el Perú y China compartan una visión única sobre el impulso para la infraestructura de conectividad ferroviaria en la costa peruana y su vinculación con la selva central. En tal sentido, la autoridad explicó el interés en conectar Lima con Pucallpa, ciudad que a su vez se ubica a 100 kilómetros de la frontera con Brasil y que forma parte del tramo clave hacia Cruzeiro do Sul y Vilhena. El ministro explicó además que Perú ya adoptó la herramienta de convenio gobierno a gobierno para desarrollar el tramo Lima-Ica. En tanto, afirmó que se viene elaborando los estudios para el tramo ferroviario entre Barranca y Trujillo y el que se dirigirá hacia la Amazonía. Así que vemos que esto va viento en popa. Esto avanza, la cooperación china para unir ferroviariamente a Brasil con el Perú y, por supuesto, crear una estrategia de inversión ferroviaria tanto en Perú como en Brasil. Atentos a la información que te voy a dar de la prensa brasileña, porque esto sí habla a las claras de que se viene una revolución en países como Brasil y en países como Perú si siguen este modelo, ¿no? De que China financie el tema de los trenes. En Brasil no pueden creer la revolución que esto va a producir. Ahora te cuento un artículo rápidamente de la prensa brasileña que dice lo siguiente. Atentos, porque esto te va a dejar con la boca abierta. La ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, ministra brasileña, resumió en una frase lo que puede convertirse en una de las mayores transformaciones logísticas de la historia reciente para Sudamérica, principalmente para Brasil y el Perú. China quiere rasgar Brasil y Perú con ferrocarriles. La expresión, lejos de ser exagerada, revela la ambición de un plan que va mucho más allá de la ya conocida propuesta del ferrocarril transoceánico que conectaría el Atlántico con el Pacífico entre Brasil y Perú. Aunque este proyecto por sí solo ya es monumental, con más de 4.400 kilómetros de extensión, los movimientos más recientes apuntan a algo aún mayor. El gobierno brasileño, en articulación con China y otros socios internacionales, discute la implementación de una red ferroviaria que podría superar los 10, 15 o incluso 20.000 kilómetros en todo territorio brasileño. Esta posible revolución ferroviaria promete reequilibrar la matriz de transporte de ese país que actualmente depende excesivamente de carreteras y camiones. Reducir el uso de camiones en largas distancias también debería disminuir los accidentes, el desgaste en las carreteras y la emisión de contaminantes, generando un impacto positivo no solo económico, sino también ambiental. Y es que para entender que esto va a ser una revolución, tenemos que irnos décadas atrás, ya que Brasil estructuró su logística con foco en el transporte por carretera, consolidado principalmente a partir del gobierno de Juscelino Kubitschek en la década del 50. Ese modelo desarrollista priorizó
la industria automotriz y la construcción de carreteras como símbolo del progreso nacional. La instalación de ensambladoras extranjeras en el Brasil, junto con la expansión de la red vía federal, hizo que el transporte de cargas por camiones se convirtiera en la columna vertebral de su economía. Actualmente cerca del 65% de toda la carga transportada en el territorio brasileño aún depende exclusivamente de las carreteras, según indica el Plan Nacional de Logística 2025. Eso significa que prácticamente 2/3 de los productos agrícolas, minerales, combustibles y bienes de consumo circulan sobre neumáticos, en una estructura que requiere mantenimiento constante, consume enormes volúmenes de combustible y presenta riesgos elevados tanto en términos de seguridad como de eficiencia. Un aspecto que refuerza la urgencia de esta transformación es el deterioro de las carreteras. Brasil tiene una red vial extensa, pero en gran parte mal conservada. En periodos de lluvias intensas, el número de carreteras bloqueadas por deslizamientos, erosiones o baches aumenta considerablemente, elevando los costos de mantenimiento de la flota y retrasando las entregas. Según la encuesta CNT de Carreteras 2024, solo el 7,5% de las carreteras brasileñas se clasifican como óptimas, mientras que el 26,6% se consideran malas o pésimas. Al mismo tiempo, el crecimiento del agronegocio y de la producción minera, sobre todo en las regiones centro, oeste y norte, impone desafíos logísticos aún mayores. Muchas de esas áreas productoras no cuentan con conexiones ferroviarias directas, obligando a los camiones a recorrer miles de kilómetros hasta los puertos de salida, principalmente en el sudeste, lo que encarece los productos y reduce el margen de lucro de los exportadores. Frente a este panorama, la propuesta china de implantar grandes corredores ferroviarios aparece como un posible giro en el modelo logístico para Sudamérica, especialmente para Brasil y el Perú. La perspectiva de reducir significativamente la dependencia de los camiones y diversificar los modos de transporte puede transformar la logística brasileña en algo más moderno, equilibrado y sostenible. Con líneas férreas cruzando el país de este a oeste y de norte a sur, integrando regiones productoras con puertos estratégicos en el Pacífico y el Atlántico, Brasil puede evacuar su producción con más agilidad, atraer nuevas inversiones y desarrollar áreas que históricamente han quedado aisladas por falta de infraestructura. Al analizar los bastidores de las articulaciones en curso, queda claro que el proyecto ferroviario liderado por China no se resume a conectar ciudades o facilitar el transporte de carga. Se trata de una iniciativa con un profundo impacto estructural. Uno de los aspectos más destacados de esta nueva fase es el regreso de la presencia china en la infraestructura pesada de Brasil, ahora de forma coordinada con Brasilia. Empresas como China Railway Construction Corporation y CREC están involucradas directamente en los estudios y modelaciones de las futuras líneas férreas, no solo como constructoras, sino también como posibles cofinanciadoras de los proyectos. La propuesta en discusión involucra concesiones a largo plazo que permitirían a China participar también en la operación de los corredores, viabilizando económicamente inversiones que de otra forma dependerían exclusivamente de recursos públicos. El primer gran resultado concreto de este plan es el ferrocarril transoceánico y bioceánico, un eje de integración continental que, aunque es el más avanzado, aún enfrenta por supuesto capas de complejidad. Las líneas conectarían Brasil con el puerto de Chancay en Perú, cruzando áreas críticas del interior brasileño y atravesando la cordillera de los Andes. Aunque aún no hay definición sobre el punto de partida de la construcción, hay indicios de que ambas rutas podrán ejecutarse, con prioridades definidas por viabilidad técnica, costo-beneficio e intereses geoestratégicos. La línea que parte de Ilhéus ha ganado más visibilidad por un motivo claro. Aprovecha la estructura de la FIOL, la Ferroviaria de Integración Oeste-Este, que ya tiene tramos construidos y obras en curso. Esto reduce costos, acelera plazos y crea una base operativa sólida desde el litoral bahiano hacia el interior del país. Al mismo tiempo, el proyecto que parte del litoral paulista también se toma en serio, pues conecta directamente el corazón industrial de Brasil, el sudeste, al eje transcontinental.
Este ferrocarril transoceánico, con origen en Sao Paulo, tendría un perfil más enfocado a la logística de manufacturas y cargas industrializadas, mientras que la ruta por Bahía se alinea mejor con la salida de minerales, granos y commodities agrícolas. El propio gobierno federal señala que ambas soluciones no se excluyen, sino que pueden ser complementarias, sirviendo a diferentes regiones y cadenas productivas. El punto de partida, por lo tanto, aún está en evaluación, pero Ileus aparece como favorita por su viabilidad técnica y por estar ya integrada a un proyecto ferroviario estructurante en marcha. La elección de Ileus como base de origen no es aleatoria. El puerto local está en proceso de modernización y ampliación y su entorno ya está conectado al eje de la FIOL, una de las ferroviarias más estratégicas de Brasil. El trazado de la vía oceánica desde este punto está pensado para cortar regiones clave del país. Pasaría por Caetité, municipio baiano con reservas expresivas de mineral de hierro y uranio, y seguiría hacia el oeste, atravesando áreas de alta productividad agrícola en Goiás, Tocantins y Mato Grosso. Estos estados concentran algunos de los mayores polos de exportación del país: soja, maíz, carne bovina y algodón, y enfrentan cuellos de botella logísticos que afectan directamente su competitividad. La continuación de la línea hasta los estados de Rondônia y Acre representa un salto de conectividad para regiones históricamente aisladas de las grandes rutas de exportación. El acceso al puerto de Chancay en Perú, a solo 80 kilómetros de Lima, será determinante. Allí China tiene el megapuerto de aguas profundas, con COSCO Shipping, con capacidad para mover volúmenes equivalentes a los principales hubs de Asia. Este puerto funciona como puerto de entrada y salida de mercancías, no solo para Brasil, sino para todo el eje central de América del Sur. Estudios logísticos indican que con esta conexión ferroviaria plenamente operativa, el tiempo de transporte entre Brasil y China podría reducirse hasta en 10 días. Ello significa no solo ahorro de tiempo, sino también de costos operacionales, además de mayor previsibilidad en las cadenas de suministro internacionales, un factor cada vez más decisivo en negociaciones globales. Técnicamente, el proyecto deberá adoptar el ancho de vía amplio, el estándar más moderno y robusto para ferrovías de carga pesada. Esto permite mayor estabilidad de los vagones, mayor velocidad media y mayor capacidad de transporte por eje. Con la consolidación de estos corredores ferroviarios transcontinentales, se abre espacio para algo aún mayor: el surgimiento de una verdadera red ferroviaria nacional integrada, con ramificaciones que reconecten todas las regiones de Brasil. Bueno, a partir de este momento el artículo de la prensa brasileña entra a hablar sobre trenes balas dentro de la geografía brasileña. Es impresionante lo que quiere hacer China en Brasil y que también lo quiere hacer en Perú. Pero de momento en Brasil ya están soñando con una revolución total en lo que se va a producir en su economía a través de los rieles que va a financiar China. En ese contexto resurge con fuerza la propuesta de un tren bala, escuchen bien, entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Un proyecto que ya fue discutido por varios gobiernos en las últimas décadas, pero que nunca se concretó por falta de viabilidad financiera e interés político. Ahora, con la entrada de China en el escenario, el tren de alta velocidad vuelve a considerarse seriamente, especialmente al incluirse en un paquete mayor de concesiones e inversiones ferroviarias. China es referencia mundial en trenes bala, operando miles de kilómetros de líneas de alta velocidad con tecnología de punta. Llevar ese know-how a Brasil podría representar un salto cualitativo no solo en el transporte de pasajeros, sino también en el reposicionamiento de las dos mayores ciudades del país como polos globales de conectividad. La línea Río-Sao Paulo, con cerca de 380 kilómetros, podría recorrerse en menos de hora y media, conectando los dos mayores centros económicos de América Latina con velocidad, confort y previsibilidad. Tres elementos prácticamente inexistentes hoy en los viajes por carretera o incluso por avión entre estas ciudades. Ahora mi pregunta es, como te dije, en Brasil están muy emocionados con todo lo que se va a producir a partir de ahora con el tema de la inversión ferroviaria de China.
¿Vos también pensás que esto se va a producir en Perú? ¿Que los gobiernos van a estar dispuestos a ceder concesiones en todas las vías ferroviarias del Perú también para que tengan, como dicen ellos, mayor velocidad, mayor confort y previsibilidad? ¿O pensás que va a ser más difícil esto en Perú? Bueno, escucho vuestras opiniones, pero sí, lo que es un hecho es que el tren bioceánico ya prácticamente es una realidad y va a comenzar la construcción, y en los próximos años vamos a ver esa gran obra faraónica para muchos que va a conectar Brasil, Perú con China. Impresionante.